Bien, de regreso aquí a su programa Félix Rodríguez Presenta. Le decía, ¿qué fue lo que pasó en Venezuela que logró esa tremenda división? Primero le había dicho que había una alianza de los partidos tradicionales de COPEI y Acción Demócrata mediante el pacto, mediante el acuerdo de punto fijo que se repartían el poder. Y luego de la victoria de Hugo Chávez, ¿qué pasa con Chávez? Chávez logra con esas misiones dividir a los ricos y a los pobres. Venezuela es un país que está totalmente dividido, porque ahí todo el mundo está operando bajo la ilegalidad. Chávez celebró elecciones, casi 15 elecciones hizo Hugo Chávez. Entonces, cuando Chávez entra en crisis por el tema del cáncer, Chávez abandona Venezuela y prácticamente se va a Cuba a tratar de salvar su vida. Pero Chávez no puede salvar su vida y en una imposición, se dice, de Cuba, Chávez no hace elecciones para elegir sus sustitutos, sino que Chávez hace elecciones, la gana, no se puede juramentar y Chávez tiene que irse a Cuba. Y entonces deja de manera provisional en el gobierno a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, muchos entienden que está en el crecimiento de un liderazgo, pero parece ser que Nicolás Maduro no da el trate con el perfil de Hugo Chávez, que era un gigante, un hombre con buena oratoria, con mucho carisma, tenía otro perfil diferente. ¿Qué pasa? Que Chávez dividió a Venezuela entre pobres y ricos. Y por eso los primeros que se van de Venezuela son los ricos. Chávez aprobó 49 leyes de expropiación electoral, de democracia, que afectaban totalmente el sistema que se había montado en Venezuela desde el año de 1960. Ese fenómeno de Venezuela, de la riqueza del petróleo, Chávez comenzó a desmontarlo y entonces Chávez decretó lo que fue la cancelación del personal directivo de PDVSA, que se creía dueño de Venezuela y que lo tenía todo en sus manos. Entonces Chávez comienza a montar un nuevo sistema y a ese sistema se resisten. Ese sistema que Chávez comienza a operar, que lo ganó de manera legítima y de manera electoral, Maduro no ha sido la consecuencia de Chávez. Maduro no ha podido organizar y armonizar con el sistema venezolano para montar un proceso limpio y diáfano que él le garantice a la gente que él ganó elecciones. Cuando Chávez lo señala, la Constitución venezolana tiene un capítulo que dice lo siguiente, que a falta del presidente no poder juramentarse, se juramenta un presidente de manera interino y se convoca a elecciones en los próximos 30 días. ¿Qué fue lo que pasó cuando Hugo Chávez no se juramentó? Maduro convocó a elecciones 30 días y él la ganó. Pero luego de esas elecciones vinieron las convulsiones porque la oposición ganó las elecciones. Como la oposición ganó las elecciones, la oposición decretó sacar a Maduro del poder, revocarle el mandato. Y entonces ahí es que viene el sistema de fuerza, el forcejeo, los muertos en la calle, la rebelión de Rodríguez y otros militares que entendían que Maduro no tenía que seguir. Entonces, ¿qué hace Nicolás Maduro? Se convoca un diálogo, de ese diálogo es parte el doctor Leonel Fernández, de ese diálogo es parte José Luis Rodríguez Zapatero, de ese diálogo es parte el presidente de Panamá, Torrijos. No pueden llegar a un acuerdo y entonces, que era el acuerdo de Punta Cana, y luego se da entonces el acuerdo que convoca el presidente Danilo Medina con el presidente Zapatero, que tampoco en la Cancillería se llega a un acuerdo. En Venezuela se monta un proceso electoral, pero ese proceso electoral no es reconocido por la comunidad internacional. El presidente Maduro sustituye la Asamblea Nacional y constituye lo que es una Asamblea Constituyente. Y esa Asamblea Constituyente junto con Maduro convocan a elecciones. Elecciones fuera del acuerdo de Santo Domingo o fuera del acuerdo de Punta Cana. La comunidad internacional de antemano no reconoce a Maduro como legítimo presidente porque entiende que las elecciones en Venezuela no fueron diáfanas y transparentes. ¿Qué pasa? Que ante ese vacío, la comunidad internacional solamente reconoce en Venezuela el único poder. ¿Cuál es el único poder? El poder político, que es el poder de la Asamblea que ganó elecciones. Entonces, el presidente Maduro celebra sus elecciones, pero esas elecciones la comunidad internacional no las reconoce y el presidente Maduro no se puede juramentar ante la Asamblea Nacional porque tienen problemas. Tienen problemas porque él no lo reconoce ni ellos lo reconocen a él. ¿Qué hace Maduro? Como la Constitución venezolana establece de que cuando usted no se puede juramentar en la Asamblea, que el presidente por mandato tiene que jurar ante ella, lo puede hacer frente al Supremo. Y entonces el presidente Maduro no recurre a la primera y recurre a la tercera, a la segunda, que es el Tribunal Supremo. ¿Qué pasa? Que el presidente de la Cámara ha decidido interpretar que ahí hay un vacío constitucional. Porque como el presidente no se juramentó ante la Cámara y hay una serie de países internacionales que le apoyan, entonces Guaidó
se juramentó presidente interino de Venezuela con el objetivo de celebrar elecciones en 30 días, argumentando que en Venezuela hay un vacío de poder. Si ahí tenemos el video de Guaidó, donde él se juramenta como presidente, y si podemos darle audio, Raúl. Levantemos la mano derecha. Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Entonces Guaidó se juramenta como presidente y crea un problema en Venezuela. Porque crea un gobierno legítimo, que es el que se reconoce del presidente Maduro, y entonces él, que entonces dice que también él es legítimo. ¿Quiénes lo reconocen? Lo reconoce Estados Unidos, lo reconoce Canadá, lo reconoce Italia, lo reconoce Brasil, lo reconocen los países del Grupo de Río, lo reconoce Europa prácticamente, quien le ha dado un ultimátum a Venezuela de 8 días para que convoque elecciones, pero imagínense ustedes el problemazo que eso le representó el sábado, en el día de ayer, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde ha sido un problemazo el tema venezolano. Para yo entrarle en mi comentario, después que le he hecho todos esos análisis, el problema de Venezuela es que Venezuela está totalmente dividido. Y Venezuela representa un punto geográfico totalmente problemático. Venezuela tiene todo el combustible para hacerle una Siria. Primero, Venezuela tiene una deuda muy grande con China, que le ha comprado y tiene una deuda grandísima por precio de petróleo futuro. Venezuela está apoyada por Rusia. Venezuela está apoyada por Turquía, que es un gran socio comercial en la actualidad, que tiene problemas con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, que tiene una comunidad venezolana a lo interno de ese país muy fuerte, y Colombia, que tiene casi 2 millones de migrantes venezolanos, porque el 15% de esa población se ha ido por distintas fronteras. Venezuela, en estos momentos, con la división que tiene, a pesar de que los militares, lo que son es funcionarios, que no están actuando como militares porque son parte del pastel, Venezuela tiene dos opciones: o convoca elecciones libres y transparentes, o Venezuela termina convertida en una Siria. ¿Por qué termina convertida en una Siria? Por la división que hay en Venezuela. La división de pueblo que hay en Venezuela es demasiado aberrante y es demasiado de odio. Si eso no se corrige y se vota en el tema electoral, que pueda haber una reconciliación electoral y política, si los líderes no tienen la capacidad de que Venezuela firme un gran acuerdo electoral, Venezuela va a terminar en una desgracia. No hay forma de que no termine en una desgracia. Y ya lo ha expresado la Bachelet, ya lo han expresado muchos líderes internacionales, que Venezuela representa un punto, de peligro en estos momentos en el tema de la geopolítica. Venezuela, por lo que yo veo, con la actitud de Europa, que le ha pedido a los venezolanos que lleguen a un acuerdo, la respuesta es muy drástica por parte de los políticos venezolanos. Y veo a Diosdado Cabello contestándole a los españoles. Y veo al presidente Maduro contestándole a los españoles, mandándolo al carajo. Y también hay una prepotencia demasiado grande de poder y una negativa a un diálogo para convocar elecciones, porque ellos admiten que ya hubo elecciones. Y por otra parte, hay una oposición que está dispuesta a morirse y a echar pleito. Y hay unos gobiernos muy fuertes económicamente de Occidente que están apoyando a esa oposición y están apoyando a Guaidó. Guaidó tiene un apoyo económico, político y militar fuera de Venezuela muy fuerte. Y en Venezuela lo que hace falta es que 3 o 4 militares decidan apoyar a Guaidó, que ya lo ha hecho un agregado militar en Washington, por un agregado militar. Pero si los militares medios en Venezuela deciden apoyar a Guaidó, una poca chispa en Venezuela explota una guerra civil.
con la actitud que yo veo de Maduro y de los políticos del poder y lo que tienen los militares, Venezuela no tiene otro camino que no sea la confrontación en caso de que el propio Maduro no decida que él quiere elecciones libres. ¿Qué es lo que más le conviene a Venezuela? Que Maduro diga, yo quiero elecciones libres y voy a ganarla como la ganó Chávez, porque esa sería una gran oportunidad para que el mundo le diera la razón al chavismo. O sea, Maduro tiene las condiciones, porque de Venezuela se ha ido todo el mundo, de poder celebrar elecciones con observación electoral, con Naciones Unidas, con OEA, no importa quién vaya. Cuando usted tiene la mayoría, usted no tiene que tenerle miedo a nadie. Chávez ganó todo su proceso de manera diáfana con elecciones. Maduro tiene que imitar a Chávez. Aunque Maduro tenga una situación económica muy difícil y una pobreza y una inflación que le ha llegado a números extremos, Maduro está obligado a convocar elecciones libres para ser legitimado en este proceso en Venezuela. Vamos a una pausa y en breve retornamos aquí en Félix Rodríguez Presente. Estás viendo Félix Rodríguez Presenta. En breve volvemos.